Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Una semana más con vosotros para traeros un mensaje de esperanza. Desde Costa Noroeste creo que queremos felicitarle. Ha escogido el mejor canal y el mejor programa. Muchas gracias por estar ahí en tu casa sentado viendo este programa. Va a aparecer ahora ahí el Facebook, mi número de teléfono, el WhatsApp, todo lo que queráis para que podáis contactar conmigo y yo poder tener la oportunidad de regalarte una Biblia. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. El tema de hoy es un tema un poco, quizás, muy de la calle. Las personas que vamos a entrevistar tienen cada una su preparación, y ahora voy a decirlo, pero es un tema que está muy en la boca de todos ustedes en la calle, de verdad. Mira, tenemos a Efraín Morata. Si queremos darle un título, ponemos Don Efraín Morata. Este hombre es psicólogo y es profesor de música en el instituto. Su esposa se llama Eva Barrera, ella es licenciada en Derecho. Sí que creo que sabe lo que dicen y lo que van a hablar, ¿vale? Pero sí hay cosas que quiero que ellos nos expliquen, no en su lenguaje quizás tan doctoral, pero sí para que tú lo entiendas. Bien, lo mismo Efraín que Eva, con toda libertad. Sé que soy cristiano desde hace muchos años. Conozco no tanto a la familia, pero bueno, algo conozco. ¿Llegasteis a ser cristiano porque el creer en Dios es una opción, un capricho de la adolescencia, o es porque España es un país religioso por naturaleza? ¿Por qué? ¿Es Dios una opción o es Dios una necesidad que tú, Eva, tenías un día? Pues en mi caso fue una necesidad. El Señor en su palabra, en Eclesiastés, dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Y todas las personas pues siempre tenemos esa búsqueda, tenemos ese vacío también, y eso lo podemos ver pues en todas las personas, ¿verdad? Que siempre están buscando algo, que ponen su fe en algo que ya sea Dios o sea otra cosa. Y en mi caso, pues, bueno, yo he tenido el privilegio de crecer en una familia creyente en Dios, y pude ver, pues, también la mano de Dios en la vida de mi familia desde muy pequeña, y entonces eso me hizo ver que Dios realmente existe, porque cuando uno es niño, pues digamos que te puedes plantear si realmente es como un cuento, la historia que te cuentan, de que hay un Dios, un creador, o que es real. Entonces yo recuerdo que de pequeña me planteaba que si podía ser real o no. Sin embargo, como vi la experiencia en mi familia de que realmente Dios actuaba en la vida de mis padres en determinadas circunstancias difíciles, y que Él actuó de una manera muy, muy palpante, y eso yo lo vi porque después se dio testimonio y se contó, y cada vez que se contaba yo veía la gloria de Dios y la grandeza de Dios, y decía a mí misma desde pequeña: Dios existe, porque lo estoy viendo con mis ojos en esa experiencia que yo estaba viviendo, ¿no? Y bueno, pues crecí así, ¿no? Crecí sabiendo que Dios existía. Entonces en mí, pues sí, yo pienso que no fue una opción, sino que fue una realidad y una necesidad real. ¿Qué edad tenía cuando tú quisiste, vamos a decir, poner a prueba a Dios? Es decir, Bueno, yo cuando pasa esta circunstancia especial, que es un accidente de mi padre,
y que después pues la Iglesia ora y bueno, una circunstancia muy, muy difícil, un diagnóstico médico de que mi padre se iba a quedar minusválido y después de que la Iglesia oró pues no fue así, ¿no? Sino que mi padre se curó y ha podido trabajar y andar normal. Y claro, eso ocurrió cuando yo tenía 3, 4 años. Y desde entonces, hasta los 7 años, yo escuchaba la historia repetidamente. Entonces, pues yo realmente eso me hizo ver que, pero alrededor de los 5 años, muy joven, Pepe, la verdad, pues yo me planteaba de si realmente cuando me hablaban de la Biblia y me decían que existía un Dios, si realmente eso era real. Me lo planteaba a mí misma, ¿no? Pero claro, la evidencia era, Dios estaba ahí. Y yo lo veía, ¿no? De ser un inválido prácticamente a estar andando. Normal, andar, sí. Claro. Efraín, vamos a ver. Que todas las culturas tengan una creencia determinada en una piedra, como en el sol o como en lo que sea, ¿eso demuestra algo en cuanto a lo que estamos hablando? Evidentemente sí, porque hay algo inherente en la naturaleza humana que nos lleva a estar convencidos de que la vida del ser humano es mucho más que una vida animal. Aunque podamos tener similitudes con los animales que tienen cuerpos como nosotros, pero hay algo dentro del ser humano que sabe que tiene una capacidad de trascendencia, que hay algo más allá que este tiempo que estamos aquí debajo de este sol. Y hay personas que muchas veces quieren negar la existencia de Dios, pero muchas veces cuando se niega la existencia de Dios no es un verdadero convencimiento de que Dios no existe. No me interesa que Dios exista. Sí. Muchas personas son conscientes de que si Dios existe, ya las cosas no pueden ser siempre como yo quiera o como a mí me parezca. Hay alguien que me puede pedir cuentas. Y muchas veces es una cuestión quizás de soberbia, quizás de orgullo, o por no querer reconocer que verdaderamente hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos controlar y que hay alguien que sí puede controlarlas. Pero verdaderamente, si yo quiero llevar una vida que en el fondo sé que es inmoral, entonces me interesa negar la existencia de Dios. Porque si Dios está, puede pedirme cuentas de mi forma de vivir. Y de hecho, una cosa curiosa, el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, hay una cosa que le dice a todos los hombres, a cualquier ser humano. Dice, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque tú juzgas en los demás las mismas cosas que tú haces. Entonces, hay un patrón moral que los seres humanos tenemos. Un niño, cuando es pequeño, ¿quién le enseña a mentir? Uno no enseña normalmente a un niño pequeño a mentir, pero a veces le sale y el niño sabe que ha hecho algo. Si un niño a sus padres le está diciendo algo que no es verdad, el niño se le nota en la postura, sabe que está haciendo algo que no debe, y así como otras muchas cosas. Hay un patrón moral que tenemos dentro y somos capaces de juzgar a otros por ese patrón moral. Sin embargo, nosotros somos iguales. Por eso creo que llevamos esa impronta de la imagen de Dios todos los seres humanos, incluso dentro de nosotros, de su carácter y de esa justicia y esa ética, ¿no? El texto de las palabras de Jesús cuando dijo que no mire la paja en el ojo de tu hermano y quita la viga. Una expresión, digo yo, que Jesús no era andaluz, pero una expresión bastante grande ahí, quita la viga que tiene en tu ojo. ¿Cómo puede ver una pajita como tú tienes una viga, no? Si quizás ese es el comportamiento moral o inmoral que hay dentro de nosotros, ¿no? De ver la falta de los demás y no en la nuestra. Bien, siguiendo este comportamiento de que Dios... Hay gente, como tú has dicho, que piensa que es una opción, Dios no existe, pero porque a mí no me conviene, ¿vale? ¿Qué prueba tenemos nosotros hoy día de la existencia de Dios? Y si podemos decir, Dios está aquí, esto es una mesa, punto, esto es un micro. Podemos, de alguna manera, demostrarle a la gente de que Dios es una realidad, como ella ha dicho. Los dos tenéis respuesta, ¿vale? Pues yo creo que sí, la verdad. Nada más que tienes que mirar la naturaleza
y la hermosura de la naturaleza. Nada más que tienes que mirar un bebé, la perfección de un bebé, de sus deditos, sus manos, todo, para ver que existe un ser inteligente detrás, que está diseñando todo. Porque nada es creado por el azar. O sea, tú coges un conjunto de cosas, por ejemplo, lo que se forma un motor, tú lo pones ahí, ¡pum!, y solo no se monta. Hay alguien que monta el motor, ¿no? Y así con todo, Entonces, pensar que todo es por el azar, pues hay que tener más fe para pensar eso, a pensar que existe un ser inteligente llamado Dios que está detrás ahí. Sí, no es por decir que hay un ser inteligente. Es que es Dios. Es que si tenemos aquí un bolígrafo es que alguien se puso a pensar y hizo un bolígrafo. Eso está claro. Efraín, ¿qué más podemos agregar a esto? Es curioso que hoy día, en el momento histórico que vivimos, hay avances tecnológicos extraordinarios, cosas que no hace tantos años hubiera sido impensable. Pero me llama mucho la atención que la mayoría, en un porcentaje muy alto de los avances tecnológicos que tenemos hoy, y que muchas veces es motivo de orgullo para el ser humano, mira lo que hemos conseguido hoy día, son imitaciones de elementos de la naturaleza. Con lo cual, es muy difícil pensar que la naturaleza es una cosa que se ha creado como un plus al azar, cuando precisamente por la imitación de la naturaleza somos capaces de hacer cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado o que hubiera parecido cosa de brujería hace no tantos años, ¿no? Es cierto. No hace mucho yo tenía aquí, estábamos grabando a un misionero que está en Costa Rica y tal. Entonces decía, la naturaleza no hace nada, la naturaleza es hecha por Dios. Si la naturaleza le llamamos a todo, esa planta es de la naturaleza, no. Dios ha creado esa planta. Que ahora metemos el nombre de Dios detrás de la naturaleza y no. Cada cosa tiene su nombre y Dios tiene su Dios y Dios ha hecho esto, ¿no? Era interesante. Bien, ¿hay alguna manera de contentar a ese Dios? Porque antiguamente, ¿no? Incluso, voy a decir, si hoy también se le hacía sacrificio a los dioses para contentarlo, para que no nos mande lluvia, para que no nos mande viento, o para que mis hijos no se murieran, y una enfermedad que venía. ¿Hay una manera de poner contento a ese Dios y aplacar quizás la ira de Dios? Dicho de esa manera que ellos lo dicen. Los dos tenéis la opción, venga. Se podrían decir diferentes cosas, pero hay algo especial que la Biblia indica. Y algo que Dios resiste y a Dios no le agrada para nada es el orgullo y la soberbia del ser humano. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces, una de las cosas que también la propia Biblia nos declara, una de las formas de agradar a Dios es sabiendo ser humildes delante de Él. Cuando tratamos con Dios, no podemos acercarnos a Él como si fuéramos a hacer un contrato o a negociar con alguien de tú a tú. Ahí está, de igual a igual. De igual a igual. Eso Dios lo resiste y precisamente dependemos nosotros de Él y no Él de nosotros. Sin embargo, cuando llegamos ante Dios, ante una actitud humilde, las cosas pueden cambiar muchísimo. Puede cambiar nuestro corazón y Dios puede darnos una revelación de sí mismo que nunca pudimos imaginar. Precisamente por tener esa actitud correcta de ser humildes delante de Él y no tratarlo de igual a igual, porque Él es Dios, Él ha hecho todas las cosas y Él nos creó a nosotros, no estamos en condiciones de exigirle. Las reglas del juego las pone Él. Y no nosotros. Eva, ¿qué puede agregar? Es cierto que como nuestro Creador es nuestro Dios y nuestro Creador también, y como nuestro Creador nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿no? Y entonces Él ha puesto las leyes y Él sabe cómo funciona todo. Entonces, pues es cierto que ¿cómo podemos agradarle? Pues evidentemente respetándole y obedeciéndole a las reglas que Él ha puesto. Puesto que Él nos conoce mejor, si Él dice, es bueno, es porque es bueno para nosotros, porque Él me conoce. Nos conoce y nos ama. En la línea de lo que Eva estaba comentando, Dios se define a sí mismo como el autor de la vida. Entonces, Él
que es el autor de la vida y que es vida en sí mismo y que ha hecho todas las cosas. Y a veces la vida puede llegar a ser muy fuerte. Mi padre se ha dedicado a la construcción durante toda su vida y yo he sido testigo a veces como en un montón de escombros, en un momento dado empiezan a hacer una planta que cuando se hace fuerte es difícil moverlo de ahí y a lo mejor salió en un montón de escombros que nadie pretendió hacer nada. A veces la vida, bajo ciertas circunstancias, tiene una fortaleza que es tremenda. El sello de la vida está siempre delante de Dios. Cuando Dios hace las cosas, eso produce vida y una vida perdurable y que continúa. Y Dios, para agradarle a Él, quiere que tomemos decisiones que fomentan o que llevan a esa vida perdurable. Por eso Dios ha establecido una serie de leyes en la naturaleza, pero también para los seres humanos, y están descritas en la Biblia, que cuando se siguen, la naturaleza y las cosas funcionan con un desarrollo que permiten, si me sirve la expresión, que haya una edificación y una continuidad de la vida. Y cuando esas leyes de Dios son rotas, se generan situaciones de muerte. Y Dios, precisamente como quiere vida y para todos, la situación de que todos un día vayamos a morir no es la voluntad de Dios inicial. Por eso Él, como el autor de la vida y para agradarle a Él, también ha establecido cauces para que cualquier persona, de las que vamos a morir, como cualquiera que me pueda estar viendo ahora y yo mismo, tengamos la posibilidad de que bajo su propio poder un día podamos resucitar y tener una vida eterna cercana a Él. Es un Dios de vida y no de muerte. A Él le agrada cuando nosotros queremos buscar la vida bajo los cauces que Él ha establecido. Vamos a ver. ¿Hay alguna manera, siguiendo un poco las líneas de la pregunta anterior, ¿hay alguna manera en la que yo pueda, pues, comprar la buena voluntad de Dios, ese Dios que me regala cosas, que es mi Padre? ¿Yo puedo hacer algo para ganarme su favor de una manera, digamos, a ver si me explico, no quiero emplear una palabra demasiado vulgar, haciéndole la pelota? ¿Qué le hago yo a Dios para que Dios me dé? Un atajo, ¿no? Exactamente. A ver, mira, Dios no, tú sabes, si yo hago esto, tú me das lo otro. ¿Podríamos pensar que podemos conseguir de Dios cosas de esa manera? Pues me viene a la mente una frase que tanto al principio de la Biblia como en el Nuevo Testamento se dice, dijo Dios, que es buscadme y me hallaréis, buscadme y viviréis. Por lo tanto, yo creo que Dios está ahí para el alcance de todo el que quiere buscarle, y todo el que le busca le halla. Eso es una promesa que viene en su palabra y que es real. Toda persona que busca a Dios le halla. Y entonces eso ya es una garantía, ¿no? Ya de que realmente Dios está ahí, de que Dios es un ser realmente que está al alcance de todo ser humano y que todo el que quiera buscarle lo va a hallar. Es una promesa que se cumple. Es decir, que nuestros, como te estaba diciendo antes, yo no puedo hacer nada para recibir el favor de Dios, excepto lo que tú has dicho, ¿no, Eva? Podemos buscarle, claro, y ya después empieza la andadura. Ahí empieza la andadura. Si yo hago cosas buenas, si yo hago obras de misericordia, si yo voy cuidando de los pobres, si yo me dedico a trabajar con los leprosos, ¿eso me dará favor de Dios? No, en un principio no. Y hay una cosa que me gustaría poder explicar. Cuando uno estudia la Biblia a fondo, se da cuenta que lo que Dios quiere del hombre, cuando digo del hombre me refiero a la humanidad, quiere tener una relación especial, un pacto especial de comunicación cercana que ahora mismo la humanidad no tiene. Por eso muchas personas dicen que yo no veo a Dios, no, efectivamente. Pero lo que Dios quiere es ese trato cercano. Y como esto son cosas difíciles de imaginar, bajo nuestros conceptos, bajo nuestro propio pensamiento, Dios, para que le comprendamos, lo trata de asemejar a lo que es un pacto de matrimonio. Y en ese sentido,
un libro que aunque es de profecía, pero tiene otras cosas muy importantes e interesantes, que es Apocalipsis, dice que a las personas, al grupo de personas que quieran tener un trato especial con Dios, que lo llama esposa, le ha concedido que se vista de lino fino. Y luego la propia Biblia, Apocalipsis mismo, explica que esas vestiduras son buenas obras. Ahora, yo quiero poner un ejemplo para que esta pregunta quede clara, Pepe. Si yo fuera a casarme, si yo fuera soltero y tuviera un compromiso con una mujer y estuviera preparando un vestido de novia espectacular para ella, y un día cojo y me doy cuenta que ese vestido se lo ha puesto otra con la que no me voy a casar, seguramente me sentaría bastante mal. Entonces, un traje de segunda mano. Un traje de segunda mano y que además se lo ha puesto con alguien con la que yo no tengo ese compromiso. Y a la novia también le sentaría mal. Y la novia tampoco creo que le sentará bien. Entonces, lo que Dios pide de nosotros es esa disposición de querer tener un pacto especial con Él, de cercanía, de relación personal con Él. Y a partir de ese momento, ahora que estamos en un pacto con Él, es cuando las buenas obras que hagamos no nos pueden conseguir ese pacto que Él nos lo ofrece gratuitamente. Pero es a partir de entonces que cuando hacemos obras de misericordia y de amor por otras personas, es como preparar ese traje de novia que a Él le encanta. Y ahí sí tiene sentido, pero es después. Bien, tenemos que cortar el programa porque el tiempo se nos ha venido encima, aunque corto. Querido amigo, vamos a tener unas canciones ahora, pero no quiero despedir a Efraín y a Eva sin decirle, bueno, pues muchas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros. Pero hay una cosa de Romanos, que tú has citado antes, el libro de Romanos, que dice que el hombre es inexcusable delante de Dios. Pues te voy a dar 2 minutos. ¿Por qué el hombre es inexcusable delante de Dios? ¿Por qué no me lo puede presentar delante de Dios y decir, mira, es que yo no te conocí porque me mandaste un cáncer y me he muerto rabiando? ¿Por qué el hombre es inexcusable delante de Dios? 2 minutos. Muchas veces las personas se preguntan o quieren condicionar si Dios existe o no, o quieren relacionarse con Él, si Dios hace lo que ellos digan. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Y Dios permite precisamente porque da tiempo para que el ser humano pueda reflexionar y tratar de venir humildemente delante de Él. Porque cuando nosotros decimos o pensamos que Dios no debería permitir que sucedieran ciertas cosas, en realidad lo que estamos pidiendo es que Dios intervenga juzgando. ¿Y qué ocurriría si Dios interviniera juzgando una maldad en el mundo? Que juzgaría eso, pero si juzgara esa maldad tendría que juzgar todas las demás. Y como todos los seres humanos hemos metido la pata, y yo el primero, yo no soy mejor que nadie. Si Dios interviniera juzgando absolutamente toda maldad que se ha producido en la humanidad y en el mundo, ninguno permaneceríamos en pie. Por eso, este tiempo en el que Dios está permitiendo que sucedan cosas precisamente para darnos tiempo a que podamos ser limpios de nuestras maldades gracias a la persona de Jesucristo. Si Dios hubiera intervenido desde el principio ipso facto, no existiría humanidad, porque todos hemos metido la pata. Por eso ningún hombre tiene excusa para exigirle a Dios lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, porque el primero que caería sería yo mismo. No tenemos excusa delante de Él. Y su carácter, su justicia, su ética, su existencia, como dice precisamente la carta a los romanos, las cosas creadas hablan de Él. Por eso no tenemos excusa. No podemos escondernos de Él. Sí, lo que ha dicho Eva antes, sí, que el levantarte por la mañana, el ver a un niño, el ver un árbol, el ver las flores, si eso te está demostrando de que hay una persona, alguien que está ahí ejecutando todo eso, ¿no? Bien, como he dicho, tenemos que cortar. Querido amigo, ellos están aquí con motivo muy especial del Día del Templo. Estamos cumpliendo 58 años y él ha tenido 2 conferencias con nosotros. Pero esta tarde tenemos ahora unas canciones que va a venir un matrimonio a cantar y vamos a ir despidiendo nuestro programa con
con las canciones de estos muchachos que vienen a cantar. Pero sí, antes yo quiero decirte que, como cada semana, te regalamos la Biblia. Llámanos, tú me llamas y yo te la entrego la Biblia. Es esta, una que tenemos ahora, un formato nuevo, que me han llegado y alguien ha pagado para que tú la tengas. Y decirte, bueno, muchísimas gracias por estar sentado hoy y escuchar este programa. Sentimos no poderlo hacer más largo, como era nuestro tema, pero bueno, lo dejamos ahí. Que Dios te bendiga y que las canciones que vas a escuchar sea de bendición para tu vida, porque con ellas vamos a ir terminando nuestro programa. Nos vemos la semana que viene, dándole las gracias, como no, a Efraín y a Eva. Nos vemos en otro momento. No vamos a esperar 59 años, vamos a hacerlo antes. Vale, que Dios bendiga y gracias por estar con nosotros. Nada, que Dios nos bendiga. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Levanten alabanzas a Jesús el Nazareno, se levanten oraciones para decirle que te quiero, que como tú no hay nadie en la tierra y en el cielo, y vivir sin ti no puedo. Alabanzas a Jesús el Nazareno, se levanten oraciones para decirle que te quiero, que como tú no hay nadie en la tierra y en el cielo, y vivir sin ti no puedo. Que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se acabe el tiempo de la bendición, que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición. Que el que tenga y el que esté necesitado, que Dios quiere corazones delante de su presencia, pero que estén humillados. Que se acerque el que esté sano, que se acerque el que esté enfermo, que se acerque el que tenga y el que esté necesitado, que Dios quiere corazones delante de su presencia, pero que estén humillados. Que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición, que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición, que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición, por favor que no se acabe. Que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición, que no se acabe el tiempo de alabar, que no se acabe el tiempo de adorar, que no se agote el tiempo de la bendición.